20 years, 15 years ago, I was working with young people in Ireland. Trabajé con jóvenes en Irlanda hace 20, 15 años. They were listening to some really bad rap and hip hop and dark music. Y escuchaban música muy mala, muy grosera, muy grotesca. I kept saying, that's bad, don't listen to it, it makes you depressed. Les decía yo, no la escuchen, es mala, les deprime. Oh, we don't pay attention to the words anyway. Nosotros no le hacemos caso a la letra, dijeron. But we began fighting with each other. Y se empezaron a pelear entre ellos. Then I read an article about an artist. Y entonces leí un artículo sobre un artista. He had been to an art exhibition in New York. Y había ido a una exhibición de arte en Nueva York. About suicide and despair. La exhibición era sobre el suicidio y la desesperación. Dark art. Muy oscuro este arte. And he wanted to write an article to say how bad it was. Y yo quería escribir un artículo sobre lo malo que era esto. And then he realized it would only bring people to see it. La persona se dio cuenta que si escribía este artículo, pues solamente iba a traer más atención a la exhibición súper oscura. And he said, it hit me, I should do beautiful art. Y entonces dijo, ya sé qué voy a hacer arte hermoso. The solution to ugliness and darkness is beauty and light. La solución a la fealdad y a la oscuridad es la belleza y la luz. We spoke last night about, especially in the U.S., Ayer hablamos en la casa, especialmente en los Estados Unidos, that just arguing about truth or false is no longer working. y ayer hablamos de que hablar sobre verdadero o falso ya no es suficiente para evangelizar. There is so much polarity. Hay muchas polaridades en opiniones, etc. But everyone knows beauty when they hear it or see it or feel it. Pero todos saben reconocer la belleza cuando la ven, la sienten, la escuchan. And since I know the artist of beauty, I'm going to sing. Entonces, como yo conozco al artista de la belleza, yo voy a cantar. This is what we have to give to people, and it's a beautiful gift. Este es el regalo que nosotros tenemos y es verdaderamente un regalo hermosísimo. I believe that God has given the sword of the Spirit to the world as beauty. Y yo creo que Dios ha dado a la espada del Espíritu al mundo como una muestra de belleza. He is building an artwork of unbelievable beauty. Y está creando una obra de arte de belleza sin igual. People don't see it yet, La gente aún no se da cuenta, but it's getting pretty ugly out there. pero se está poniendo muy feo allá afuera. When I look at the work I do in Detroit, Y cuando yo veo lo que me toca hacer en Detroit, I see how the society has devolved to no fathers, no vision, no hope, and no education of beauty. y me he dado cuenta que la sociedad se está reduciendo a un mundo sin belleza, sin verdad, sin valores, sin principios, un mundo sin belleza. But I believe that is why God is giving us a life of family that's beautiful, a type of worship that's transcendent, a type of hope in our loving and relationships. Por eso veo que Dios nos ha dado un tipo de relación con Él que está llena de esperanza, un tipo de alabanza que es bellísima. In our kitchens each morning, we have 350 people eating breakfast. Y todos los días nosotros tenemos en Detroit, en las cocinas públicas que hacemos, tenemos alrededor de 350 personas. Drug addicts, drug dealers, prostitutes, human traffickers, mentally ill. Y tenemos prostitutas, gente que prostituye, drogadictos, gente que la trafican, gente que ha traficado, de todo tipo de personas, gente que rota. But each morning we have a meeting for Alcoholics Anonymous and Bible together. Tenemos una reunión de Alcohólicos Anónimos y leemos la Biblia juntos. Over 1,200 young people from the Sword of the Spirit have been to those meetings. Alrededor de 2,100 muchachos de la Espada del Espíritu han estado en esas juntas. Those meetings are electric. Y esas juntas son electrificantes. So much pain, so much suffering, so much dysfunction. Mucho dolor, sufrimiento, mucha disfunción.
funcionalidad. but so much beauty in the way we share together. Pero hay una belleza en la manera en la que compartimos. There is family, a sense of belonging, a sense of safety, and a sense of purpose. Nos sentimos como familia, nos sentimos que pertenecemos, nos sentimos seguros, y nos sentimos juntos. I see more love in that meeting than I see anywhere else, even in community. Veo más amor en estas reuniones con prostitutas y drogadictos que las reuniones de comunidad. But it is because of community that love is planted in poverty and grows a beautiful tree of community. Y es gracias a la comunidad que las semillas de ese amor se siembran en terrenos sombríos y oscuros y crece un árbol de vida comunitaria. When you plant spiritual seeds of DNA into Mexico, a tree comes up that's different than Detroit. Cuando plantas las semillas de la comunidad en México, crece un árbol muy diferente al árbol de la comunidad que crece en Detroit. I believe that as time goes on, Detroit is a prophecy to the sword of the Spirit. Yo entre más trabajo, más me doy cuenta que lo que sucede en Detroit es una profecía de lo que sucederá en la espada del Espíritu. As people lose family life, Y conforme la gente va perdiendo vida familiar, as people lose ability to have good relationships, se pierde la habilidad de tener relaciones humanas as people forget what it is to have commitment, y se nos olvida lo que es tener compromiso. our seed is sown in that, and it will grow up more beautiful because it is such hard soil. Y nuestras semillas se pondrán en ese lugar y crecerán de una manera hermosa justamente porque es un suelo muy, muy duro. I want to say also that prayer is the water that grows this seed. Y la oración es el agua que alimenta esta semilla. We have very crazy prayer meetings in Detroit. Tenemos nuestras asambleas de oración están medio locas. We have many paranoid schizophrenics. Tenemos gente paranoia esquizofrénica. We have many personality disorders. Tenemos desórdenes de personalidad. We have many people who are just plain crazy. Y tenemos gente que simplemente está loca. But the prayer that we have and worship is beautiful. Pero la oración que tenemos al momento de alabar es hermosísima. So many of the paranoid schizophrenics that I work with, Muchos de los paranoicos esquizofrénicos con los que trabajo, I've worked with over 100. y con más de 100 que trabajaron, Their voices stop when they are praying, worshiping the Lord. cuando están orando y alabando, se callan las voces que tienen en la cabeza. They don't stop any other time. De ningún otro momento de su vida se callan. Even with medication, they don't stop. Ni siquiera con la medicina se caen esas voces en su cabeza. Something spiritual is happening. Algo está sucediendo espiritualmente. We have medicine, Tenemos medicina and we have a vision of life that gives hope to people. y tenemos una visión de vida que le da esperanza a la gente. My problem in the kitchen is there's too much need. Mi problema en las cocinas es que hay demasiada necesidad. I walk in and I have 25 requests. Y entro y luego tengo 25 peticiones. Brother Ed, I need to get my daughter into a hospital. Hermano Ed, necesito que me ayudes a meter a mi hija al hospital. Brother Ed, my son was just shot. Hermano Ed, le dispararon a mi hijo. My son has died from addiction. Mi hijo se murió de adicción. I'm trying to stop drinking, but I can't. Estoy tratando de dejar de tomar, pero no puedo. And I can only do maybe 4 things, 5 things a day. Y de esas 25 solo puedo hacer 4 o 5 de esas cosas al día. And so I have to pray, God, please help me know who should I help. Señor, ayúdame a saber a quién debería ayudar. My first month, I was exhausted. Mi primer mes estaba exhausto completamente. And I realized God said to me, you must pray every day before you go home from work. Y Dios me decía, debes orar todos los días antes de que te vayas a casa al final del día. No matter what is going on, stop work and go pray. No importa lo que estés haciendo, detén tu trabajo y vete a orar. I go to the monastery, there's a little chapel. Y voy al monasterio con los franciscanos con los que trabajo y hay una pequeña capilla. I have 20 messages on my phone. Y tengo 20 mensajes en el celular.
I keep thinking of people I forgot to talk to. Ay, se me acuerdo debí haberle hablado a otra persona. I get so, it's hard to sit in the Blessed Sacrament in the chapel. Y me pongo es muy difícil sentarme y estar quieto en la capilla. The first 15 minutes, Los primeros 15 minutos, así. the next 15 minutes, Los siguientes 15 minutos, I'm sorry, it's true. sí, es la verdad. But I am before the Lord. Pero estoy frente al Señor. In the last half hour, La última hora, media hora. it's maybe not so emotional, but I know that's the most important time of my day. Y sé que no es muy emocional, pero es el momento más importante de mi día. It cost me to be there, but I am in God. Me cuesta estar ahí, pero estoy en Dios. I have so many miracles in the kitchen. Me suceden tantos milagros en las cocinas. For some reason, every paranoid schizophrenic in Detroit wants to talk to me. Por alguna razón, todos los paranoicos esquizofrénicos de Detroit me buscan. So many people coming out of addiction Mucha gente que está saliendo de adicciones have looked for work and come to me for some hope in work, so we started a bakery. y entonces gente con adicciones me busca para buscar trabajo y entonces abrimos una panadería. I don't know how to bake. Yo no sé cómo hacerlo. God figured something out. Dios se le ocurrió algo. I have so many young people coming from churches and schools to come to this meeting. Y tengo muchachos de diferentes escuelas e iglesias que quieren venir a las juntas. And then they want to talk about faith because they saw it. Y quieren hablar sobre la fe porque la han visto. I'm old. Yo estoy viejo. Why do young people want to talk to me about faith? ¿Por qué la gente joven quiere hablar conmigo sobre la fe? I do not know music, Yo no sé sobre música, but I've written 100 songs that people like. pero he escrito como 100 canciones que a la gente le gustan. I can't even remember the songs I write. Ni siquiera me acuerdo de las canciones que escribí. Yesterday, Ayer in the brother's house, estábamos en la oración en la casa de los hermanos. we were singing a song. Estábamos cantando una canción. I like that song. Qué canción tan bonita. And then someone said, that's your song. Es tuya, ¿eh? Oh, qué buenos It gustos. was translated into Spanish, but Era en español, pero se me olvidó. I believe God is saying to me, for 14 years, I have prayed every day after work. Por 15 años he orado todos los días después de mi trabajo. It hasn't become easier, but it's become more precious to me. No se ha hecho más fácil, pero se ha hecho más hermoso. Last summer, El verano pasado I walked into the chapel. entré a la capilla. No Franciscan brothers know I go there. No había frailes, no había nadie. I step in to do what I do every day. Entro a hacer lo que hago todos los días. Then inside was the Archbishop and a doctor from the Vatican. Adentro estaba el arzobispo y un doctor del Vaticano. Also, the open casket of a man who was just beatified. Y abierto estaba el ataúd de un hombre que había sido beatificado. Solanus Casey started our kitchens 70 years ago. Solanes Casey fue el que empezó las cocinas para los pobres hace 70 años. He's going to become a saint, Va a ser canonizado. and the process requires that you open the casket Y el proceso implica que and abras see el if his ataúd body is incorrupt. y vean si el cuerpo está incorrupto. It's a secret, Es un secreto. closed event. Es un secreto, un evento completamente cerrado. I was there. Yo estuve ahí. It was very awkward. Fue muy raro. I walk in, Entré, turn, volteé, there's the Archbishop, el arzobispo, a doctor I don't know, el doctor que no conozco. and the Archbishop says, Y el arzobispo dice, oh, this is awkward. no, esto es raro. To be kind, he said, Para ser amable me dijo, Brother Ed, hermano mío, maybe you're supposed to pray tal vez for deberías the orar kitchens. por las cocinas. My job is what his job was. Mi trabajo es lo que el arzobispo solía hacer. I was shocked. Yo estaba en shock. His body is incorrupt. Su cuerpo está incorrupto. And in fact, the Archbishop said, just touch there. Y el arzobispo le dijo, tócalo. So now I'm a third class brother. Ahora sí, tócate. But this says to me, Esto me dice, no one knew I was praying every day and I fight for it. nadie sabe que yo estoy ahí orando todos los días y que me cuesta. But I felt like the Lord said, Pero el Señor me dijo, Ed, I know. yo sé que estás ahí. I felt like Solana said,
Yo sé que solamente. Keep going. Adelante, sigue. I believe that my fruit is not proportional to my gifts. Yo estoy seguro, ojo con esta frase, estoy seguro que el fruto que doy no es en proporción a mis dones. But my prayer is God's connection to those around me. Pero mi oración es la conexión entre Dios y los que me rodean. I believe that that's how God wants us to live our life. Yo estoy seguro que así es como Dios quiere que vivamos nuestra vida. Our life has to be too big for us. Nuestra vida es demasiado grande para nosotros. Our love has to be too big. Nuestro amor debe ser demasiado grande para nosotros. Our service has to be too big for us. Nuestro servicio debe ser demasiado grande para nosotros. But God doesn't say, work, harder, harder, harder. Pero Dios no dice, trabaja, más duro, más duro. He says, let me live in you. El Señor dice, déjame vivir en ti, Let me love in you. déjame amar en ti, Let me sing in you. déjame cantar en ti. Last thing. Última cosa. Heme aquí. I had cancer. Tuve cáncer en I el was ojo about to lose my eyesight. y estuve a punto de perder mi vista. I went to an operation, Fui a que me operaran. lying on the surgery table, Estoy en el quirófano, very scared. muy asustado. All the doctors go out of the room because someone had a heart attack. De repente los doctores, que todos los operadores que estaban ahí se salen del cuarto porque alguien tuvo un paro cardíaco en el cuarto de al lado. Now I'm lying there more scared. Y ahora estoy ciego y muy asustado, más asustado. And then Y I entonces knew sabía, Jesus was praying in me, Jesús estaba orando, en mí, singing, cantando. here is my life, Aquí está mi vida, Señor. heart, mind, and body, Mi corazón, mi mente y mi cuerpo. my soul surrender, Mi alma rendida ante ti. take it for you. Tómala para ti. And that was the song. Y esa fue una canción que It was so beautiful y fue muy to hermoso me. para mí. But Pero then they gave me the shot. entonces me I dormía completely y se me olvidó la canción completamente. I do not remember it, and No me acordé. I woke up and I said, Me desperté de la operación. there was a song. Había una canción. ¿Cómo iba? For 1 month, nothing. Un mes, nada, no me acordé. And then one night, Una noche, I was at a monastery with en un monasterio, the vigil of the monks. con la vigilia de los It monjes. was so beautiful. Tan hermoso. And I stayed afterwards. Me quedé después. Went to bed. Todos